Buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión haré una reseña del disco Espíritu y Tierra de la banda Gaia Metal. Gaia Metal es una banda formada ahí por el año 99 y su primer disco lo sacó en el 2007, es decir, con 8 años ya de experiencia en la carretera. Por ende, este disco casi tiene un carácter recopilatorio, puesto que muchas de las canciones de sus primeros años fueron perfeccionadas para este disco. Y nada, tiene, diría, 5, 6 canciones clásicas que incorporan en sus repertorios y que muchas veces son conocidas por los fans de la banda a lo largo de todo el país. Bien, entre las influencias que escucho de la banda está la primera Rata Blanca, creo que sobre todo el sonido clásico del teclado, que ya hablaremos un poco de ello. Camelot, también la banda Angra, sobre todo el disco Holy Land, creo que tiene un poco reminiscencias a ello, de hecho estaba básicamente en esa época. Y claro, las clásicas referencias a Iron Maiden, a Stratovarius, que hablaremos de ello en algunas canciones cuando hagamos el repaso. El sonido de la banda, decía, es heavy power, pero tiene un contraste bastante interesante, ya que el teclado, que tiene un gran protagonismo, es bastante épico y a su vez John Lordiano, por decirlo de alguna forma. Eh, y hace un contraste con la guitarra porque la guitarra tiene una distorsión bastante pesada, bastante grave, incluso cruda diríamos. Entonces ese contraste épico con el sonido crudo de la guitarra suena interesante, hace que sea más adulta, por decirlo de alguna manera, madura la música de esta banda. Pues bien, entramos un poquito al análisis. Es difícil encontrar en la música de Gaia Metal riffs significativos, riffs que te queden grabados. Esa parte del riff machacante o de un riff muy elaborado, bueno, yo casi no lo escucho, mucho menos en este disco, pero sí suele iniciar las canciones con melodías, cuyo protagonismo está cargado a la guitarra en un duelo gemelo con el teclado, en ocasiones solamente el teclado, que hace las veces de guitarra principal o guitarra melódica, con obviamente los strings de base. Así que este teclado será fundamental para el sonido de la banda y como toda banda grande a nivel regional, a nivel mundial, siempre tienen características que los diferencian. Aunque en el metal está básicamente todo inventado, siempre hay algún elemento que los diferencia del resto. Y yo creo que el sonido del teclado en Gaia Metal es ese punto distintivo. Empieza el disco con la canción Ilusión, que es una canción clásica de la banda, con una base rítmica de batería y bajo. Luego se adentra en un ritmo mucho más rápido y creo que es una de las canciones clásicas de la banda. De hecho, en YouTube es de las que más tiene visitas. Hay por 50,000, si mal no recuerdo, y es una canción bastante coreada en sus presentaciones en vivo. Una letra bastante interesante. La segunda canción es Mal sobre la Tierra, que también suelen incluir en sus presentaciones en vivo. La tercera es Las Fauces del Dragón, que tiene el inicio más oscuro para mí de todo el disco y da esa sensación de estar en una situación angustiante. Y también el coro es de las cosas que más me gusta, ese progreso increciendo que hace de la voz hasta el coro, me parece interesante, siempre ha sido una de mis canciones preferidas, Las Fauces del Dragón. La número 4 es Fugaz, otra canción clásica, y es quizás la más estratovariana, por decirlo de alguna manera, con un teclado protagonista, con un ritmo rápido, doble pedal, y la voz también a toda máquina, es de las canciones más rápidas y más de power metal clásico, por así decirlo. Doble bombo, rapidez, casi de principio a fin. La siguiente canción es Ombu, es una canción que también se repite como la última pista. En la última pista la canta junto con el vocalista Roswell, conocido como Roswell en Santana. Y aunque tiene la intención de ser una canción oscura, bastante ambientalista también, mezcla por ahí una especie de cuento, una especie de leyenda, una especie de halo misterioso en la canción.
La melodía vocal es una reminiscencia al himno de la alegría, bueno, uno la puede recordar. Entonces, bueno, es una canción interesante por lo menos. Diré que no es de mis preferidas, pero tiene aspectos interesantes, esos contrastes que suelen estar en la música de Gaia Metal. Y la canción número 6 del disco es El primer día del resto de mi vida, que a mí me recuerda un poco a Ganar, al beso de la bruja del disco Magos, Espadas y Rosas de Rata Blanca. Y me gusta mucho el coro, creo que es una canción rescatable para los en vivo, bueno, es una recomendación, ¿verdad? Quizás a gusto personal, pero sí es una canción que a mí siempre me ha gustado, es más que todo heavy clásico. Una de las cosas que me gustaría recalcar de la parte de la percusión de Gaia Metal es el marcado eh, rítmico que hace el ride. Creo que es de las cosas que más me gustan en este primer disco, es el cómo marca los tiempos, incluso cómo hace las veces de sello en ocasiones, el ride, cómo va acompañando la melodía. Eso le da intensidad y a la vez no deja de aumentar el halo melódico de las canciones. Me gusta mucho el ride, la percusión de este disco. A nivel lírico, podríamos decir que es una mezcla de romance en algunas canciones, un poco de fantasía, pero sobre todo entiendo que centran las canciones en el aspecto ambiental. Hay algunas que tienen claras reminiscencias a la parte ambiental, como es la canción preferida para mi gusto del disco, que un poquito adelante voy a hablar, que es Lluvia Ácida. Pero bueno, seguimos. La canción 7 es Quiero Escapar, es una canción heavy power, es de las canciones con buenos coros, una canción más de complemento, más de relleno en el disco. La canción número 8 es Guerrero, eh, con un riff entrecortado, podría decirlo, un riff entrecortado al inicio de la canción, un gran protagonismo en el ride, y es una de las canciones más maidenianas en el sentido que tiene un galope que también recuerda a otra banda de la misma época de Gaia, que sería Angelus, un galope que va marcando y que incita al mosh. Bueno, he visto muchos mosh con esta canción de Gaia. En cuanto a la parte lírica de Guerrero, creo que es bastante como de mazmorras, bastante épica, incluso un poquito cursi, pero bueno, funciona, es una canción que en vivo, en directo, tiene mucho rédito y la verdad que es una muy buena canción de heavy metal, diría que un clásico nacional de heavy metal. El número 8, la canción número 9 es mi preferida, es Lluvia Ácida, quizás es mi preferida de todo el disco, porque además de que a nivel musical es interesante, me parece la letra mejor lograda del disco, gusto personal, así como la parte melódica de la voz en cuanto al coro es mi canción preferida realmente de, del disco, eh, aunque no sea en sí la más clásica, pero al menos a mi gusto personal es de mis canciones preferidas. La canción número 10 descansa su protagonismo melódico en el teclado, es Dama Mortal, con una base de guitarra, bajo, batería y la parte melódica y strings con el teclado. Es una canción clásica que incluye también en sus en vivos. Eh, por otro lado, la canción número 11 es Pueblos del Sol, que es una de las canciones que menos me gusta del disco. Creo que es la letra un poquito cursi también, eh, un poco prescindible, pero tenía que estar incorporada porque supongo que es de esas producciones que hicieron en los primeros años de la banda. La número 12 es Ombu, aquí sí se repite, con el acompañamiento en las voces de Roswell. Pues bien, para evaluar este disco, utilizaré dos criterios, uno, por así decirlo, del metal en general, internacional, y del metal nacional, ¿verdad? Es imposible calificar una producción salvadoreña sin tomar en cuenta las limitaciones a nivel de producción. Por ello, haré esas dos diferencias. Yo creo que con una producción eh, profesional, por así decirlo, el disco ganaría mucho
mucho en cuanto a calidad, en cuanto a peso, en cuanto a potencia, en cuanto a definición de los instrumentos. Sin embargo, es una muy buena producción. Yo considero que es un clásico del heavy metal salvadoreño. Eh, es una forma distinta de hacer metal, de hacer rock con gente que conoce bien su instrumento, que conoce bien lo que hace. Para mí es un 8.8 a nivel de metal salvadoreño, es un clásico, por ende, rozando la excelencia. Y a nivel de metal internacional, yo diría que es un 6.7 en cuanto a que utiliza obviamente todas las influencias de muchas bandas y que con una producción de calidad profesional en el género, creo que ganaría muchos enteros, ¿verdad? Pero haré esa doble calificación para no ser injusto con el disco, que a mí me parece muy bueno, excelente de hecho, pero tampoco sobreestimarlo sin tomar en cuenta esas limitaciones y decir que es un clásico mundial, pues tampoco podría hacerlo, sería deshonesto hacerlo. Quizás con una producción mejor, quizás llegar a esos enteros, no sé, pero esa sería mi evaluación del disco. Decir que la música de Gaia Metal tiene ese mensaje ambientalista a nivel lírico, y a nivel musical es muy interesante, es una de esas bandas que un niño puede ver y al escuchar la ejecución de los instrumentos inmediatamente puede estar interesado en aprender a tocar música. Así que, bueno, diría eso del disco. Entre otras cosas, ese aspecto que ya he recalcado del sonido del teclado, la parte vocal, que una de las partes que siempre yo le presto mucha atención, es una voz que se incorpora a la música. Es decir, la música de Gaia tiene esa característica granítica de ser un conjunto. Es decir, pareciera que nada sobresale más que lo demás. Quizás un poquito el teclado, ¿verdad? Porque solamente es una guitarra y el teclado que le da el toque distintivo. Sin embargo, no es intencional decir, bueno, esto es como sobresale sobre los demás, sino que es una música granítica que tiene una intención en conjunto, básicamente de todos los integrantes. La parte del bajo, la parte rítmica cumple con creces a lo largo del disco. Y nada, yo los recomiendo escucharlos, recomiendo hacer un repaso de este clásico del metal salvadoreño y quizás centroamericano. Y nada, esta es mi reseña de Espíritu y Tierra del año 2007 de Gaia Metal. Saludos.